Muy bien, ahora vamos a hacer el resumen del capítulo de líneas. Entonces, es importante ante todo recordar que estamos trabajando con líneas de transmisión, las cuales estamos analizando por medio de cuadripolos muy pequeños, de extensión del Z. Esto lo hacemos porque los parámetros que están a lo largo de la línea son distribuidos, entonces vamos a analizar pequeños fragmentos de la línea de transmisión para poderlos analizar. Ahora bien, vamos a comenzar viendo primero las líneas de transmisión sin pérdidas. Para las líneas de transmisión sin pérdidas solamente tenemos que analizar la inductancia en serie y la capacitancia en paralelo, porque sabemos que estas dos líneas están cargadas, cada una con una corriente en diferente dirección. Entonces, estas dos líneas están separadas por un dieléctrico. ¿Y qué sucede cuando tenemos dos placas cargadas separadas por un dieléctrico? Tenemos una capacitancia. Hay que tener en cuenta que estos valores de inductancia y de capacitancia son por unidad de longitud. Acá evidentemente tengo que modificar la imagen porque falta un del Z. Entonces vamos realizando el análisis de nuestro cuadripolo por medio de las leyes de Kirchhoff. La ley de corrientes sabemos que la permiten, el principio de conservación de la carga y la ley de voltajes de Kirchhoff la permite. El hecho de que estamos analizando variaciones tan pequeñas que los cambios con respecto al tiempo son despreciables y por lo tanto el rotor de E es cero, y esto permite que la suma de voltajes a lo largo de un circuito sean igual a cero. En un circuito cerrado, claramente. Ahora bien, de las ecuaciones que obtenemos a partir de aplicar las leyes de Kirchhoff, podemos obtener las ecuaciones del telegrafista, que para líneas sin pérdida son de esta forma. Después de desacoplar las ecuaciones, pues queremos tenerlas voltaje en función del voltaje, a diferencia de acá que tenemos voltaje en función de la corriente y viceversa, vamos a tener cada una en función de sí misma únicamente. Ahora bien, solucionando estas ecuaciones diferenciales para las cuales ya hemos visto distintos métodos de resolución, tales como el uso de una ecuación auxiliar o el de la transforma de Laplace, podemos llegar a esta solución, que el voltaje en función de z, t no va a ser otra cosa que una función que va a depender de z menos más la velocidad de propagación por el tiempo. Igual para el caso de la corriente. Ahora bien, la velocidad de propagación vendrá dada por esta expresión, 1 sobre la raíz de LC, y la impedancia característica será la raíz de L sobre C. Para líneas con pérdidas, tenemos el caso en el que vamos a analizar que nuestras líneas de transmisión ya no son conductores perfectos, sino que poseen una resistencia por unidad de longitud. Esa resistencia por unidad de longitud hará que haya pérdidas de voltaje a lo largo de la línea. También tenemos que considerar que nuestro dieléctrico no es un dieléctrico perfecto, como así. No va a aislar por completo la corriente de pasar acá, sino que van a haber pequeñas pérdidas por corrientes de fuga. Por tanto, tenemos que agregarle una conductancia en paralelo. Como vemos, son capacitancia por unidad de longitud, conductancia por unidad de longitud, inductancia por unidad de longitud y resistencia por unidad de longitud. Ahora bien, si observamos las ecuaciones que obtenemos ahora, a partir de aplicar nuevamente las leyes de Kirchhoff, llegamos a las nuevas ecuaciones del telegrafista, y con ello, a la hora de desacoplarlo, vamos a obtener estas ecuaciones que tenemos acá. Sin embargo, para estas ecuaciones no existe una solución general, sino que solamente podemos limitarnos a reducirlas a soluciones armónicas. De esta forma podemos encontrar que nuestras soluciones vendrían dadas de esta forma: una función que depende únicamente de la posición y una cuya variación depende del tiempo, que nos da el parámetro armónico. Claramente ahora solucionarla podemos hacerlo por el mismo método, ¿verdad? Tenemos nuestra ecuación diferencial, y a la hora de solucionarlo vendremos con estas ecuaciones. Por tanto, nuestra nueva velocidad de propagación viene dada por la forma omega sobre beta. Ahora bien, también nos interesa analizar el caso particular de líneas de bajas pérdidas. Las líneas de bajas pérdidas, solo necesito hacer un pequeño corte por ahora. Muy bien,
Retomando el curso de nuestra presentación, para líneas de bajas pérdidas vamos a tener que tener en cuenta dos consideraciones. Primero, que la resistencia sea mucho menor que omega por L y que nuestra conductancia sea mucho menor que omega por C. Si estos dos parámetros se cumplen, entonces podemos trabajar como líneas de bajas pérdidas. Si estamos considerando pérdidas pero muy bajas, entonces podemos utilizar las siguientes ecuaciones que simplifican mucho nuestro análisis. Tenemos que beta equivale ahora a omega por la raíz de LC. Alfa será aproximadamente beta medios por la resistencia por unidad de longitud sobre omega L más la conductancia por unidad de longitud sobre omega C. Y esto hay que tener en cuenta que va a ser mucho menor que beta, o sea, que nuestro coeficiente de amortiguación va a ser mucho menor que beta. Ahora bien, la impedancia característica vuelve a ser dada como un complejo, donde la parte real viene dada por la raíz de LC y la parte imaginaria no es otra cosa que la parte real medios por G sobre omega C menos R sobre omega L. Y otra vez hay que considerar que nuestra parte imaginaria va a ser mucho menor que nuestra parte real. Ahora bien, la potencia que viaja en una línea viene dada, la potencia media que viaja en una línea viene dada por esa expresión. VI es igual a un medio de la parte real de V por el conjugado de nuestra corriente. Ahora, cuando existen pérdidas, entonces tenemos que analizar que la potencia va a irse amortiguando a lo largo de la línea. Y entonces, ¿cómo podemos encontrar la relación de amortiguación? Muy bien, pues vamos a utilizar decibeles. 10 por el logaritmo de base 10 de la potencia media en un punto z sobre la potencia media en un punto z más 1. Esto, recordando que V no es otra cosa que esta expresión V en Z y C e I no es otra cosa que esta expresión, entonces podemos reemplazarlas acá, multiplicarlas y llegamos con un pequeño análisis matemático a que esta relación se convierte en E elevado a los 2 alfa. Utilizando las propiedades de los logaritmos podemos volver esto como 20 por logaritmo base 10 de E por alfa, porque sabemos que el exponente puede bajar. Hay que notar que acá el logaritmo de E no es 1 porque no estamos trabajando con logaritmo neperiano, sino con un logaritmo de base 10. Para efectos de una línea cargada, vamos a tener que analizar el efecto de terminar la línea en una carga. Habíamos considerado solamente líneas de transmisión de una longitud infinita que no están terminadas en nada. Ahora bien, ahora vamos a considerar que esta línea está terminada en una carga. Ahora nuestras ecuaciones de voltaje y de corriente van a ser la suma de nuestro voltaje transmitido más un voltaje reflejado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una onda incidente y una onda reflejada. Entonces tenemos que definir nuestro coeficiente de reflexión, que va a ser la relación que existe entre nuestra tensión reflejada sobre nuestra tensión incidente. O transmitida, en este caso. No, realmente este es el voltaje que estamos transmitiendo y el que se está reflejando. Esto nos lleva a esta expresión en términos de las inductancias y en términos de las admitancias. Ahora, nuestro coeficiente de transmisión es la relación que existe no entre el voltaje reflejado y el incidente, sino entre el voltaje que se transmite, o sea, el voltaje que ya llega a la carga sobre el voltaje que estamos enviando, nuestro voltaje incidente. Entonces, esta expresión se convierte en 1 más ρL, lo cual en términos de nuestras impedancias, tiene la forma de 2 por ZL sobre ZL más Z sub 0. Vemos que acá también tenemos en términos de la impedancia y de la admitancia. Entonces, ahora definimos los coeficientes de transmisión y de reflexión de potencia. Transmisión de potencia que es bastante evidente, que es la relación que existe entre la potencia transmitida media sobre la potencia incidente media. Y nuestro coeficiente de reflexión de potencia, que es la relación que existe entre la potencia reflejada sobre la potencia incidente. Ahora bien, tenemos ya habíamos definido una expresión para la
impedancia en cualquier punto de la línea, que viene de esta forma, y la admitancia en cualquier punto de la línea. Pasar de una a otra no requiere mayor esfuerzo matemático. De estas, como recordarán, fue de las que partimos para llegar a nuestras expresiones para la impedancia de entrada en circuito abierto y en cortocircuito. Ahora bien, la standing wave ratio o reflexión de onda estacionaria no es otra cosa que la relación que existe entre los valores máximos y mínimos de tensión. ¿Por qué es importante saber esto? Bien, nosotros tenemos cierto valor de voltaje que transmitimos. Nuestro generador podría tener un voltaje pico de 125 voltios. Pero recuerden que ese no va a ser el voltaje máximo que va a haber a lo largo de la línea. ¿Por qué? Porque ahora el voltaje máximo va a venir dado por la suma del voltaje que nosotros estamos generando con el de la onda reflejada. Entonces, puede ser que nuestro análisis falle porque nosotros lo hicimos solamente para el de nuestro generador y en determinado momento nuestra línea podría llegar a tener bastantes problemas. Por eso es importante conocer la relación que existe entre nuestros máximos y mínimos de tensión. Esto es lo que da ROE o SWR. Ahora, nuestro coeficiente de reflexión lo vamos ya no a poner solamente como una relación normal como lo habíamos definido antes. De esta forma, la relación entre el voltaje reflejado con nuestro voltaje incidente, sino que ahora lo vamos a definir para cualquier punto de nuestra línea. Entonces, obtendremos la siguiente expresión, que es ρL por E a la I2 gamma Z. Ahora, redefiniendo las expresiones que hemos considerado antes, ahora todo se ve de la siguiente forma. La impedancia en cualquier punto viene dada por la impedancia característica por 1 más ρ en Z sobre 1 menos ρ en Z. Y también podemos definir ahora que el voltaje en cualquier punto y en cualquier momento vendrá dada por esa expresión, al igual que la corriente. Cuando consideramos un generador, es importante considerar no solamente la tensión pico que el generador puede llegar a generar, sino también que va a tener una impedancia interna. Entonces, como recordarán, para el ejemplo que acabamos de realizar, nosotros ahí hemos trabajado con esta expresión. Y bueno, realmente ese es el resumen que les habíamos querido ofrecer. Se supone que vamos a tener que mejorar para cuando lo presentemos, pero por ahora creo que es una buena aproximación.